seguridad. Sin embargo, todo requiere una inversión que se tiene que ir haciendo con el paso del tiempo, de acuerdo con las posibilidades financieras del propio Estado. Llegar como una óptima situación. Al menos debemos de tener el doble de cámaras que actualmente tenemos. ¿Sí? Tenemos actualmente, como referido, 855. La intención es en un primer esa cantidad de cámaras, y desde luego esto es dinámico. Conforme se va presentando la incidencia delictiva, se tienen que ir evaluando cuáles son los lugares que es conveniente ir cubriendo con videovigilancia. ¿Están en funcionamiento las 855 cámaras? ¿Perdón? ¿Están en funcionamiento? Sí, están en funcionamiento. Que existen fallas momentáneas que se reportan a la empresa encargada del soporte técnico y mantenimiento, y se atiende en un tiempo máximo de 48 horas. Para concluir el C5. Bueno, el C5 está operando como tal. Se está construyendo una parte que es el del Secretariado Pública, que prácticamente va a ser un complejo donde van a estar trabajando de manera conjunta el C5 con el secretariado. ¿Cuándo tienen contemplado concluirlo entonces esa parte? De acuerdo con lo que está proyectado es en este mes, en este año, a finales de diciembre estaría concluyéndose la segunda parte. ¿Tienen todo lo suficiente o hace falta? También tenemos necesidades de personal. Necesitamos fortalecer las áreas de atención del 911, del 089, y desde luego también, conforme crezcan las capacidades de videovigilancia, tiene que crecer también la cantidad de personal que puede operar estos sistemas. ¿Cuándo podría estar? El equipamiento está completo de acuerdo con el proyecto inicial, que son las cámaras, los arcos, detectores de Repube. Está completo en el sentido de que se consideró inicialmente. Desde luego, como mencioné hace un momento, todo esto tiene que crecer. Esta es una primera parte. Estamos analizando también las necesidades de crecimiento en sistemas de apoyo a la seguridad pública. Se había mencionado que era un cascarón vacío. ¿En qué porcentaje hay personal, equipo dentro de C5? El personal está laborando. El personal, tenemos nosotros la infraestructura y el personal para atender las llamadas del 911, del 089, 075 también está ahí, que es un número de atención a violencia contra la mujer y de género, y está vinculado con las otras instituciones del Estado. El C5 es un área desde la cual se reciben las llamadas de emergencia por parte de la sociedad, y desde ahí se tiene la vinculación para el despacho de estos incidentes a las diferentes instituciones de seguridad. En este sentido, el C5 está trabajando con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, operando en su normalidad, con los sistemas de arcos detectores de placas robadas, con los sistemas también de detectores del Repube. Oye, director, ¿de cuánto fue la inversión real del edificio? No tengo ese dato, ese es dato de la administración pasada. Es un proyecto que inició la administración pasada y que se está concluyendo en este año. Okay. No tengo los datos también de las cláusulas, los términos con que se contrató, qué tanto se avanzó o qué tanto quedó pendiente. Esos datos apenas se están revisando. ¿En la entrega receptiva detectaron alguna irregularidad o está todo bien? Se tiene ahí unos temas que se están revisando con los proveedores para ver cuáles fueron los acuerdos y en qué medidas se cumplieron y cuáles están pendientes. Oiga, esa precisión no la tengo en este momento. ¿Qué tanto realmente, funcionan las cámaras para detener personas? Desde luego que son muy efectivas. Sí, por supuesto que sí. Nosotros trabajamos muy de la mano y muy en apoyo tanto a las instituciones de seguridad pública, a las policías, tanto municipal como estatal. Y tenemos también, no tengo ahorita en la mano la estadística, pero sin embargo tenemos requerimientos nosotros de las fiscalías, tanto general de la República como del Estado, que ayudan a revisar de manera histórica los incidentes. Obviamente las imágenes de las cámaras quedan grabadas por un determinado tiempo y nos son requeridas estas imágenes mediante un análisis que ayudan a poder dar información para las carpetas de investigación, pero también de manera inmediata. En cuanto se activa un incidente, los mismos operadores de videovigilancia empiezan a monitorear las cámaras que están cercanas al incidente y las rutas de escape que pudieron haber utilizado
delincuentes para poder huir del lugar. ¿Qué tan viable es que tengan cámara los policías? Desde luego es viable. ¿Sí se podría ver en algún momento sí, está comentándose también la posibilidad. Desde luego hay muchas áreas de oportunidad en materia de seguridad en el Estado. Hay mucho desarrollo tecnológico que se tiene que implementar todavía. En las cámaras que se entregaron ayer a la Policía Estatal por parte de la señora gobernadora, 53 patrullas en total, traen cámaras ya de grabación completa. En cuanto se enciende la patrulla, se activan las cámaras y se graba todo lo que el policía ve, y también hacia la cabina para también de alguna manera poder monitorear el comportamiento adecuado de los elementos policiales. ¿Qué tipo de delitos ha logrado con las cámaras detener o delincuentes? O casos sonados, famosos. Bueno, en todos los tipos de delitos donde hay cámaras cercanas, nos piden a nosotros la información. La resolución de los casos no los tengo yo, los tiene la Fiscalía. Nosotros contribuimos únicamente con la información que está resguardada en los sistemas de vigilancia y que puede aportar información para la resolución de los casos. ¿Pero desde qué va? ¿Robos, autos? Va desde homicidios, robos a casa habitación, robos a transcensos, robos a negocio. Obviamente dentro del crecimiento también, como lo comenté hace rato, se tiene que evaluar dónde hay mayor incidencia y para poder proyectar la colocación de cámaras en esas áreas también. Director, hace un momento comentabas que se iba a duplicar el número de cámaras. ¿Para cuándo sería? ¿Cuál sería este proyecto? ¿Para cuándo se estaría llevando a cabo? Se tiene que valorar muchas. Ustedes saben que se recibió un estado prácticamente en quiebra. Entonces, de acuerdo con los recursos que se adquieran principalmente de la Federación, hay un fondo de apoyo a la seguridad pública, el FAS. De acuerdo con lo que la Federación asigne al Estado, es lo que se tiene que proyectar en crecimiento del desarrollo tecnológico del C5 y obviamente de otros programas del Estado también relacionados con seguridad pública, el equipamiento policial, el crecimiento del estado de fuerza de las policías, el incremento de las patrullas, etcétera. Lo que comentaban hace ratito, las cámaras, las body cam que se llaman, las cámaras de personales de los policías, también se tienen que implementar. Hay muchas necesidades o muchas áreas de oportunidad de crecimiento en materia de seguridad pública que son necesarias atender, pero obviamente se van a ir atendiendo conforme los recursos se vayan permitiéndolo. El día de ayer la gobernadora señalaba que parte de estos recursos de los fondos federales ya estaban comprometidos con la compra de patrullas que se hizo ayer. ¿Esto merma la operatividad o los programas que se tienen proyectados para el C5? Bueno, desde luego que todo, así como todo suma, también todo resta. Todo lo que se adquiere en equipo policial, tecnológico, patrullas, armamento, uniformes, accesorios, tecnología, todo desde luego que suma a la seguridad del Estado, pero también obviamente todo eso cuesta y son las prioridades que se tienen que analizar ya que tengamos nosotros definido cuál es el recurso que tiene el Estado, y las diferentes áreas plantearán las necesidades y las propuestas de crecimiento en materia de seguridad, y mediante el Consejo Estatal de Seguridad se definirá cuáles son los proyectos que se atienden en el primer año y en el segundo año y de ahí para adelante. ¿Qué presupuesto tiene para el próximo año y qué proyectos? No tenemos todavía los datos, apenas en diciembre se establecen las reglas de operación del FAS, que es principalmente el fondo que más apoya a la seguridad pública, y después en enero se establecen los techos presupuestales y a partir de ahí se presentan los proyectos para poder emplear esos recursos de la mejor manera posible. Lo que sí tenemos es la instrucción de la señora gobernadora, que no pensemos nosotros en un año, pensemos en 6 años. Cómo vamos a ir creciendo en seguridad, cómo vamos a ir fortaleciendo la infraestructura y las instituciones de seguridad en el Estado, de tal manera aprovechar mejor los recursos, pero con objetivos claros de crecimiento y de desarrollo interinstitucional. Entonces, ¿era falso aquello de que el C5 era un elefante blanco? Desde luego que el C5 tiene muchas deficiencias. El C5 acaba de nacer como C5, en este año apenas se creó como un organismo público descentralizado y hay muchos ajustes que se tienen que hacer. Están los equipos que comenté hace un momento, están funcionando, estamos tratando de que esto funcione de la mejor manera posible. Hay áreas de oportunidad que se tienen que atender, tenemos necesidades de personal y obviamente también tenemos necesidades de crecimiento. ¿En algún momento podrían presentar estadísticas de qué tanto funcionan las cámaras
a la detención de alguna persona que haya cometido algún ilícito? Digo, porque eso es lo importante, ¿no? Saber cuántos, y no nomás que se diga, sí funcionan, pero no hay un hecho real, ¿no? Sí, al final de cuentas, yo entiendo la pregunta, entiendo también el interés de saber qué tanto funcionan las cámaras. Estadísticamente, no tengo ahorita el dato, pero seguramente sí se puede obtener de en cuántas carpetas de investigación se han aportado indicios a través de los sistemas del C4, no solo de videovigilancia, porque también los mismos reportes, la interacción telefónica que se tuvo con el reportante también es un elemento que queda resguardado y que también es requerido tanto por las autoridades ministeriales como judiciales a un juicio justo a una persona. ¿Se va a hacer algo en torno a la respuesta que se tiene en el número al que se marca, el 911? El 911. Porque mucha gente se queja de que esto es muy lento y que pues en lo que le preguntan los 1000 datos, hasta cuándo se va a morir la persona, pues el que está cometiendo un delito pues tiene la oportunidad de desaparecer, ¿no? Las preguntas que se hacen en el 911 y también en el 089 y también en el 075, que es la de atención de violencia contra la mujer y de género, son preguntas que están bajo un protocolo ya nacional. Esas preguntas no son a criterio del operador, es un protocolo que ya existe y que precisamente está analizado y está aprobado para que la respuesta sea en el menor tiempo posible. Entendemos claramente que una persona que está reportando un incidente pues está angustiada y requiere el apoyo lo más rápido posible, pero estas preguntas son para poder enfocar la atención lo más fina posible, despachar a la autoridad que corresponde de acuerdo al incidente, mandar con precisión a una unidad, podemos poner el ejemplo de una unidad policial al lugar específico donde están reportando. Si no se hacen estas preguntas, no se obtiene la información suficiente para poder lograr esto. Entendemos la necesidad de la gente de una respuesta eficaz, pero sí está normado, pero también está aprobado que a través de este protocolo de información que se obtiene, pues nos permite a nosotros como ente despachador poder mandar la atención en el menor tiempo posible. El municipio de Manzanillo decidió por cuenta propia lanzar su propio número de emergencia debido a esa poca respuesta del número del 911. Sí. ¿Se va a hablar con Manzanillo para que se vuelva a incluir? Desde luego que sí, desde luego que sí. Nosotros tenemos que crecer la atención del 911 en Manzanillo, es una necesidad que tenemos. Sin embargo, yo les puedo decir con certeza, porque revisé ya los reportes, desde que se hace una marcación, el mismo sistema de manera automática nos dice cuáles son los tiempos en que tarda, desde que entra la llamada, en que se contesta a la llamada y se atiende. El tiempo máximo que tenemos nosotros es de 6 segundos, en la mayoría de las llamadas se contestan en automático y cuando en Manzanillo no tenemos un operador disponible, la llamada en automático vincula con un operador aquí en Colima, que ese es un tema también que estamos resolviendo para poder dividir nosotros, regionalizar la dirección de la llamada para que lo que se llame en Manzanillo se conteste en Manzanillo y lo que se llame en Colima se conteste en Colima, para mejorar la atención y la interacción que se tiene con la sociedad. Sí, mencionaba usted que el tiempo en tener la respuesta, pero no es tanto la queja eso, sino que ya al momento de que ya le contestaron, sí, todos los datos que preguntan son demasiados y en tanto pues la persona que está cometiendo el ilícito tiene la oportunidad de irse. Sí. Es una llamada de emergencia. Sí, entonces, es correcto. No hay una respuesta eficiente. Bueno, yo le pudiera decir que es cuestión de percepción, pero también le puedo decir que el protocolo es un protocolo ya homologado a nivel nacional y también de alguna manera comparado de manera internacional, y es el protocolo mínimo que se requiere para poder obtener la información necesaria para poder dar una atención eficaz. Desde luego que desde la percepción del quien está reportando, la valoración del tiempo es muy subjetiva. 10 segundos pueden ser para alguien muy extenso y pueden ser 10 segundos demasiado poco para otra persona desde la perspectiva que lo esté viendo. Una persona que esté en emergencia, desde luego que 5 o 10 segundos para ellos es demasiado tiempo porque tiene la emergencia encima, pero si nosotros analizamos que también el movimiento de una patrulla nos puede implicar 4 o 5 minutos
el hecho de que la entrevista se lleve 20 segundos, 30 segundos, puede ser muy útil para que esos 5 segundos no se prolonguen ante un despacho inadecuado o incorrecto por falta de información. En cuanto a las llamadas de emergencia que ustedes reciben a los diferentes números, ¿cuántas resultan falsas de todas esas llamadas? El porcentaje es muy alto de las llamadas que el sistema identifica como no procedentes, que son llamadas de broma, llamadas que cuelgan, llamadas de información que nada tiene que ver con emergencias. Es aproximadamente del 75% de las llamadas que se atienden, del 100%, 75% corresponden a llamadas no procedentes y solo alrededor del 25% son llamadas reales de una emergencia. A ustedes eso le genera descuido de otras emergencias aparte de costos, ¿no? Porque tienen que trasladar. Desde luego que sí. Es también ahí donde entra la parte de la sociedad. Porque desde luego la atención, el contestar a ese 75% de llamadas no procedentes distrae a nuestros operadores y distrae a todo el sistema que está operando en beneficio de la sociedad. ¿Qué procede cuando se detecta una persona que hace esa llamada de broma? ¿Por qué no decirlo así? Bueno, hay números que son recurrentes, esos números se boletinan y dejan de atenderse esas llamadas y se van reportando. Desde luego que tiene que implicar una responsabilidad, pero ese es un tema que tiene que pasar por el poder legislativo para poder judicializar alguna falta o poder tipificar alguna falta, alguna sanción, para poder de alguna manera tener una herramienta y que ayude a disminuir este tipo de incidentes. Pero gran parte del trabajo es un trabajo de concientización que también tendremos que hacer. A través del acercamiento con las escuelas, con la sociedad, con los grupos sociales, trataremos de crear más conciencia en el uso de los números de emergencia, que al final de cuentas a veces de eso dependen las vidas, de eso depende la atención de una emergencia de manera inmediata, un accidente, un siniestro, porque atendemos todo tipo de emergencias. ¿Cuáles son los municipios y colonias que más marcan, vaya, en plan de broma, por qué no decirlo? No tenemos ese dato, no se lo podía comentar ahorita. Este protocolo de respuesta, al ser tan tardado, ¿no caería en la revictimización, a final de cuentas? Se trata de que el protocolo, como comenté, ya es un protocolo que está normado a nivel nacional, es un protocolo ya estandarizado y está comparado internacionalmente. No es una revictimización porque no se trata. Lo único, el protocolo, aunque parece largo, realmente lo que trata es obtener información del tipo de denuncia, del tipo de incidente, si existen víctimas, si las víctimas están estables o se requiere emergencia médica, y obviamente del lugar específico de donde está el indicio, con algunas referencias para que la atención pueda irse de manera inmediata y de manera certera, porque si no tenemos la información suficiente podemos correr el riesgo de mandar una unidad de manera equivocada. Se menciona también que mucho tiene que ver con el personal que atiende estas llamadas, ya que la mayoría son egresados de psicología y trabajo social. ¿Por qué no entonces que la mayoría conteste el 911 sea personal de la policía, de bomberos o de otras corporaciones, ya que tienen mayor preparación en el sentido de emergencia? El sistema funciona por el despacho de llamadas. De manera inicial, quien recibe la llamada es alguien que recibe el reporte. En automático, en cuanto se abre el reporte, las instituciones correspondientes ven en su pantalla el incidente y pueden iniciar el despacho. Se vinculan las dos áreas. Quienes contestan las llamadas no son quienes mandan las unidades. De manera automática se está registrando la información y las instituciones de seguridad o médicas, de emergencia médica, bomberos, protección civil, ven en su pantalla el incidente, desde luego que les alerta una alarma y ellos pueden ya ir despachando la unidad. ¿Sí? Que esto se va complementando con la información que se va recabando en la misma entrevista. Gracias. A sus órdenes. ¿Su nombre nada, por favor? Capitán Julio César Gómez Torres, director general del C5 Colima. Gracias.